Capítulo 7. Pienso que nadie más pasa por esto. Así pensaba y así me sentía, pero al empezar a estudiar la palabra de Dios y al escuchar a otras personas, encontré que no era el único y que aún hombres y mujeres del Señor han enfrentado ese trastorno, como te puede estar pasando. Mi primer consejo como pastor es: no te rindas. Lastimosamente muchos se han rendido y se han acostumbrado a comer, viajar, salir, entrar, vivir con su enemiga, la depresión. No te rindas. Al contrario, decide pedir y recibir ayuda. En mi caso, mi esposa decidió ayudarme y yo decidí aceptarlo. Pero también recurrimos a ayuda espiritual de gente madura en el Señor. Profesionalmente, en el área de la psiquiatría, fue la doctora Nori Menéndez quien acertadamente nos ayudó. Doy gracias a esta hermana en Cristo quien muchas veces logró hacerme expresar en terapias. No solo eso, pero pacientemente también logró convencerme de que necesitaba tomar medicamentos que hasta la fecha yo rehusaba por considerar que eso no era del Señor. También dediqué más tiempo para orar y adorar en la presencia de Dios. Recuerdo que un día, estando en la finca Provisión de Dios que está en Villeta, y que en medio de la lucha el Señor nos había provisto, me encontraba en una hamaca preguntándole al Señor: ¿por qué? ¿Por qué a mí? Si soy tu hijo, estudié teología, soy pastor, ayudo a drogadictos, tengo una esposa, un hijo y una hija que te aman. Muy claramente Él me dijo: Hijo, no me vuelvas a preguntar por qué, sino para qué. Yo tengo propósitos eternos. Dije dentro de mí: ¿qué propósito puede tener Dios con esto? Ese día en la hamaca empecé a escuchar una canción que dice: y me levantaré como las águilas, con el poder de tu amor. Esa canción habló a mi vida, y aunque soy cuervo de apellido, empecé a sentirme un águila, y me remontaba a las alturas con el Señor. Las lágrimas brotaban y el gozo fluía. ¡Ah! ¡Qué bello refrigerio fue ese momento! Una vez más puedo decir que la depresión lo que logró fue hacerme fuerte. Empecé a estudiar la vida del profeta Elías, y sobre todo el pasaje bíblico de Primera Reyes 19, 1 al 18. El profeta Elías había experimentado una victoria como nunca antes al demostrar al rey Acab y a los profetas de Baal que Jehová era Dios. La perversa Jezabel lo amenazó de muerte y ese fue el detonante para una severa crisis depresiva. Al ver el peligro en que se encontraba, Elías hizo varias cosas. 1. Huyó. Esto es típico en una persona con crisis depresiva. Comienza a huir de sus responsabilidades, quizás de su familia, amigos y otras personas. Siente no tener valía para enfrentar lo que antes le era fácil hacer. 2. Dejó a su criado. La única ayuda que Elías tenía en ese momento era su criado, y lo dejó en Berseba siguiendo el camino a solas. Como ya lo dije antes, es importante recibir ayuda oportuna y no abandonarla. 3. Se fue por el desierto caminando horas y horas. El desierto es lo que se experimenta en una depresión. No hay agua, mucho calor, soledad, sentimiento de abandono, etc. 4. Deseó morirse. Aquí Elías estaba profundizando en la depresión al punto de desear morir. No se suicidaría, pero deseó estar con el Señor y descansar de esa agobiante prueba. Cuando un cristiano desea morir, hace oraciones diciendo cosas como: «Ya llévame, Señor». Elías estaba tan desesperado que le rogó al Señor: «Quítame la vida». Posiblemente tú has orado así, pero te animo a seguir adelante, aunque no veas aún respuesta a tu favor. Sé que experimentas oscuridad, yo la experimenté, pero allí está el Señor. Es necesario buscarlo como lo hizo Moisés, y el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Éxodo 20:21. Puede que ahora todo a tu alrededor esté oscuro, no ves salida, te sientes caminando solo, como por entre un túnel, pero te aseguro que allí en la oscuridad, Dios está contigo. Todo túnel tiene su salida por oscuro que éste sea.
5. Echándose debajo de un enebro. No se acostó, no se acomodó, se echó. Toda persona que pasa por depresión va perdiendo algo de su autoestima. Elías había sido el héroe, pero ahora se sentía como el villano. 6. Se quedó dormido. En medio de todas estas emociones negativas, esto de quedarse dormido era muy reparador. Cuando tenga oportunidad, aunque su mente trabaje a mil, aún así descanse, duerma, pero no intente quedarse en la cama día y noche. También debes ocupar la mente en algo como leer, salir a caminar, hacer algún trabajo manual, ayudar a otros. Sí, sé que cuesta, pero debes esforzarte. A esa altura en la historia de Elías, entró el auxilio divino. Un ángel le tocó y le dijo, «Levántate y come». Estas son dos cosas que el paciente con depresión no quiere hacer. No se quiere levantar y come poco, pero tienes que hacerlo por tu bien y el de tu familia que sufre viéndote. 7. Elías obedeció. Al despertarle el ángel, él comió la torta ya preparada y tomó agua de la vasija. Debemos ser agradecidos y consumir lo que el Señor provee. 8. Volvió a dormirse. Es común en una persona depresiva que desee dormir, dormir y dormir, creyendo que cuando despierte todo habrá pasado y ya estará en buenas condiciones para seguir produciendo, pero a la vez no queriendo nunca volver a pasar por esa experiencia. 9. Elías tenía que entender que le quedaba largo camino por recorrer. Mi amigo, no has perdido todo. Como le dijo el ángel a Elías, largo camino te espera, y tú lo vas a recorrer, porque el Señor va a utilizarte para ayudar a otras personas. Te lo digo porque es lo que ahora puedo hacer en las ciudades de Colombia y otros países donde voy con mi esposa a predicar. Me es fácil detectar a alguien deprimido y darle oportuna ayuda. Algo que aprendí es que Dios no nos saca de eso, sino que nos pasa a través de la depresión para ayudarnos a aprender y formar nuestro carácter. Cuando Elías se levantó, entonces comió y bebió. Luego caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Horeb representa la presencia de Dios, y hasta allí te está conduciendo el Señor. Eso fue lo que aprendí, y eso es lo que practico hasta el día de hoy, y lo practicaré hasta que sea llamado por Dios a su morada. 10. Se metió en una cueva. La depresión persistía y Elías se metió en una cueva para escapar un poco de la realidad. La tendencia es a encuevarse y esto no soluciona nada. La Biblia no dice qué hizo en la cueva, solo dice que allí pasó la noche. Pero el Señor estaba muy atento a su hijo y le dijo, «¿Qué haces aquí, Elías?» Hoy Él te hace la misma pregunta. ¿Qué haces en la cueva, Patricia, Julián, Gloria, Roberto, Juliana, Mateo, etcétera? 11. Elías dijo, «Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida». Primera Reyes 19:10, Reina Valera 1960. Cuando una persona pasa por depresión, se siente solo y cree que nadie más pasa por eso, pero es una semilla de mentira del diablo. La Biblia, la palabra del Señor, dice y garantiza que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero en medio de la depresión se experimenta temor, y el temor es contrario a la fe. ¿Es usted una persona temerosa, con pensamientos negativos, insegura? Le tengo buenas noticias. La palabra de Dios registra 365 veces la frase «no temas». Me gustó que el Señor le dijo a Elías, «Sal fuera». Y esto es lo que Él quiere, que nos movamos por fe y dejemos de decir, «Señor, levántame». Él le dijo a la hija de Jairo, «Talita cumi», es decir, «Niña, a ti te digo, levántate». Marcos 5:41. Así que tú también tienes que decidir levantarte y creerle a Dios. Algunos me han dicho, «Pastor, ¿sigo tomando los medicamentos que me formularon?» Eso es decisión de cada persona y debe tener un acompañamiento médico. A mí me dijeron que debía usar medicamentos psiquiátricos de por vida, pero un día me levanté,
Me llené de fe, y no necesito acudir a esos medicamentos ni siquiera para dormir. Respeto a quienes dicen, yo necesito los medicamentos que me formuló el psiquiatra y eso me ayuda. Del pasaje de Primera Reyes 19, me gusta que el Señor no estuvo en el poderoso viento, ni estuvo en el terremoto, ni en el fuego, pero sí estuvo en el silbo apacible y delicado. Versículo 12. Cuando Elías escuchó ese silbo, salió y se puso a la puerta de la cueva. Algunos de ustedes están por salir de la cueva por la dulce presencia del Señor. Es interesante que hubo una nueva charla entre Dios y el profeta Elías cuando éste decidió salir de la cueva. Una vez más, Elías fue confrontado con la pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y la respuesta fue la misma. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Primera Reyes 19:14, Reina Valera 1960. Aunque con menos intensidad, Elías seguía rumiando la depresión, y para salir de esta debía cambiar su actitud, su forma de pensar y de hablar. La Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Tienes que empezar a hablar con el lenguaje de Dios. Él llama las cosas que no son como si fueran. El Señor le dijo a Elías que se devolviera por el camino y ungiera a un nuevo rey de Siria, a un nuevo rey de Israel y a Eliseo para que fuera profeta en lugar suyo. Versículos 15 y 16. Sí, Dios aún contaba con Elías. También cuenta contigo para nuevas cosas que te va a confiar, y te puedo decir que lo mejor está por suceder en tu vida, tu familia y tu ministerio. Hasta ese momento el profeta Elías sentía que él había quedado solo y no sabía que con él aún quedaban 7,000 profetas que no habían doblado sus rodillas ante Baal, ni sus bocas lo besaron como en ese tiempo se solía hacer con los ídolos o falsos dioses. Ánimo, tú tampoco estás solo. Dios está contigo y tus hermanos en la fe también, pues como me decía mi esposa en medio de las crisis, cuando más oscura está la noche es porque va a amanecer. Y amaneció. Por eso escribo este libro para infundirte fe y esperanza. Esa es mi oración, por la sanidad de todas las personas que enfrentan la depresión.